Latinoamérica y esta nueva hora comienza. Quiero agradecer desde ya que usted esté al otro lado de la pantalla y por supuesto le invito a que me acompañe a hacer el recorrido de las noticias más importantes en América Latina y el mundo entero. ¿Qué le parece si empezamos en esta jornada con Ecuador? César García Vélez nos llama y tiene que ver la noticia también con Colombia. César, compañero, un gusto saludarte. ¿Cómo está el panorama? Lamentablemente, Andy, debo comentarte que esta guerra arancelaria entre Ecuador y Colombia ha llegado a su punto más álgido, a pesar de que Colombia se había resistido a poner en práctica o ejecución el arancel recíproco. Desde el día de hoy, 24 de febrero, ha entrado en vigencia ese 30% del arancel recíproco que comenzó con la decisión del Ecuador de implementar la tasa de seguridad, así la han denominado, hacia la mayoría de los productos que se importan desde Colombia, esto afectando a las relaciones comerciales. El argumento, para quienes no han seguido esta noticia, es simple. Ecuador aduce que Colombia no hace lo necesario para contribuir en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en la frontera común y que aún no ha tenido acuerdos concretos que permitan evidenciar y dar un paso atrás en esta decisión que ya alcanzó la Comunidad Andina de Naciones. Ahora está en el diario oficial de Colombia esta decisión que entra en vigencia sobre un total de 23 partidas de las 73 que tiene Ecuador con Colombia. A continuación, si te parece, Andy, podemos revisar y hemos preparado detalladamente cuáles son los productos que se encuentran afectados por este arancel del 30% que entra en vigencia. Ahí lo pueden ver ustedes, el alcohol etílico es uno de ellos, el insecticidas y fungicidas, también los desinfectantes, los tubos de hierro y acero y tubos de aluminio, también zapatos, neumáticos, papel, entre otros productos manufacturados con plástico que son fundamentales acá en el Ecuador. Seguimos revisando cuáles son estos 23 productos, en donde también se encuentran los frijoles, el arroz, que ya les voy a comentar que tiene ciertas acepciones también en las restricciones en lo que corresponde al ingreso terrestre, desinfectantes, grasas y aceites de pescado, aceites de palma, plátanos frescos y secos, así también como manzanito y orito, azúcar de caña. En el caso del aceite de palma, te quiero comentar que el 50% de las exportaciones desde Ecuador hacia Colombia, se ven totalmente afectadas. De hecho, se teme mucho porque tendrían que buscar otros mercados para enviar esos recursos y esto implica ingentes cantidades de dinero que se deben desembolsar. Por otra parte, también Colombia ha prohibido el ingreso terrestre de productos como el arroz, el plátano, el banano, el aguacate, el coco fresco, la papa, las cebollas, el tomate, las legumbres, el maracuyá, camarones y langostinos. Por parte del Ecuador se habla de que está en vilo alrededor de 270 millones en exportaciones desde nuestro país hacia Colombia. Desde Colombia hacia Ecuador superarían los 1.000 millones de dólares la afectación que se tiene por esta guerra arancelaria que ya fue elevada hacia la Comunidad Andina de Naciones, Andy. César, vamos al inicio, por ahí, para la gente que recién se une a esta conversación, que nosotros les hemos dado seguimiento. Quiero retomar en el punto de inicio. Un Daniel Noboa que había afirmado en varias oportunidades que esta decisión se debía directamente al narcotráfico, a la situación entre las fronteras, a esta falta de estrategias de seguridad de ambos países. Pero hubo un hecho drástico que haya molestado a Daniel Noboa, que hiciera que él pasara del dicho al hecho con estas sanciones y por ende respuesta también de Colombia. Es interesante lo que planteas.
todo se tomó de un día para el otro esta Ujú. decisión. De hecho, Daniel Noboa, lo recuerdo muy bien, se encontraba en ese momento en Emiratos Árabes y desde ahí emitió el decreto estableciendo esta tasa de Sí. seguridad y a días de que el presidente Gustavo Petro se trasladara hacia Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, el cual había señalado que iba a ser un mediador en este asunto. Obviamente, el aspecto geopolítico tiene mucho que ver, porque hay ideologías distintas claramente entre la visión que tiene Petro de la lucha contra el narcotráfico y la que tiene Ecuador, que es una política de mano dura que se circunscribe en la visión que tiene Estados Unidos contra la lucha contra el narcotráfico aquí en el Cono Sur. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Tuvo que ver Estados Unidos en este arancel que impuso el Ecuador a Colombia o fue una decisión unilateral del presidente ecuatoriano? Cuando se reunieron acá en Quito, y nosotros estuvimos en esa cobertura, las cancilleres Gabriela Sommerfield y Rosa Villavicencio de Colombia no dieron ningún tipo de rueda de prensa ni declaraciones a la prensa, lo cual ya diagnosticaba que la situación iba por mal camino. Ecuador, a pesar de que Colombia quiso sentarse a la mesa Ujú. para llegar a acuerdos, estos acuerdos no se han firmado y por el contrario vemos a un gobierno ecuatoriano luchando contra las disidencias guerrilleras por su lado y por otra parte vemos a una Colombia que apuesta a la política de que los agricultores dejen de cultivar hoja de coca y cambiar por otros productos esta situación. No están unidos en una política conjunta como debería ser y esto ¿a quién contribuye? Solamente a los narcotraficantes, a la violencia que se genera entre ambos países y ahora, lo más grave, también a los comercios que se ven gravemente afectados. Hay Claro. miles y miles de productores de diferentes tipos de productos que se envían a Colombia que en este momento están desesperados porque no saben hacia dónde van a acudir para poder depositar todos esos cultivos en arroz, en palma africana, que son dos de los estrellas que van hacia Colombia. Tengo dos preguntas más, César, y esto con respecto a lo que estabas diciendo. Por ejemplo, decías, ¿acaso fue esta una decisión unilateral de Daniel Noboa o hubo de alguna manera influencia de los Estados Unidos? Repregunto yo a ti, César, ¿qué tanto influyen las ideologías políticas en esta decisión, tomando en cuenta que Daniel Noboa se acerca más al presidente Donald Trump, es un centro derecha, mientras que Gustavo Petro es un claro izquierda? ¿Esto influirá, César, o no tiene que ver directamente? Y segundo, compañero, estabas mencionando los agrícolas y me pregunto también por los transportistas que literalmente trabajan allí en la frontera y viven del comercio binacional. ¿Qué pasa con esa gente? Sí, y ya adentrándome mucho más en lo que tiene que ver con el análisis, y alejándome de los hechos Sí. informativos, debo decirte que recordemos que Colombia está a las puertas de elecciones Ujú. presidenciales y pues bien tú señalas, hay diferencias ideológicas profundas. Estados Unidos trata de generar todo un recambio en el péndulo ideológico político, además que señala que ya no debe haber transigencia con lo que está pasando alrededor del narcotráfico. La visión del progresismo siempre ha sido como la que en México se había promulgado, más abrazos y menos balazos. Sí. En Colombia una filosofía de Petro mucho más de amor y de que a través de esa filosofía mucho más pacifista vamos a poder lograr los cambios sociales que se requieren para poder eliminar el narcotráfico de nuestras poblaciones. En cambio, un Daniel Noboa que ha tenido un alineamiento mucho más hacia lo que Bukele emprendió en su país para tratar de erradicar toda la violencia, apoyado por un Estados Unidos que tiene la misma política de inclusive exterminar aquellas lanchas narco que se desplacen. En ese sentido, me parece no descabellado señalar que tiene mucho que ver la geopolítica internacional en esta decisión arancelaria que ha tomado el Ecuador. Vamos a ver
si es que esto que estamos en este momento lanzando como una hipótesis se llega a traducir finalmente en los resultados que puedan tener la política en estos países. Respecto a tu segunda pregunta sobre los comercios y los comerciantes, recuerda tú que apenas se lanzó a inicios de febrero esta decisión por parte de Ecuador. Ya hubo una escaramuza en el puente de Rumichaca entre Ecuador y Colombia de miles de transportistas que anunciaban que van a ir a una paralización binacional. Colombia no había puesto ese arancel hasta el día de hoy y hoy lo ha puesto, por lo cual se esperarían reacciones por parte no solo de los transportistas, sino también de todo el sector productivo y comercial de ambos países, que en este momento ven como sus líderes están en disputa y por otro lado ellos salen perjudicados. Ya, bien, César, me queda bastante claro el panorama que queda allí. Por último, compañero, esto entra en vigencia. ¿Todavía hay una posibilidad de que haya una vuelta atrás? Me imagino, no sé, pienso en voz alta, la comunidad andina, Organización de Estados Americanos, una organización internacional que pueda intervenir y volver atrás esto, César. Bueno, Colombia esperó y hoy esto ya es oficial. Por lo tanto, hasta que no haya una resolución, al menos de la Comunidad Andina de Naciones, Ujú. que podría tardar para dirimir esta situación, Colombia presentó una demanda diciendo que ese arancel no cabe y que viola totalmente los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones compuesta por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Por otra parte, Ecuador presentó su contrarréplica y señaló tres argumentos, tres reclamos, entre ellos que no se trata de un arancel, sino de una tasa de seguridad, que quiere decir que Ecuador tiene que cobrar porque le está costando este conflicto armado interno y la seguridad en la zona Ujú. fronteriza. En este momento se sabe, y lo ha afirmado el propio ministro de Producción ecuatoriano, Luis Jaramillo, que hay conversaciones a nivel diplomático entre cancilleres, pero que mientras no haya acuerdos tangibles, medibles de lo que está haciendo Colombia para cuidar su frontera, Ecuador no va a dar su brazo a torcer. César, por último, compañero, garantías para que no haya contrabando. Automáticamente cuando tú estabas leyendo en pantalla los 23 productos, corrígeme si eran 25, 23, ¿correcto? Sí, 23 productos, Esos pero el 23 productos. contrabando se sabe que polula. Ok, no, es decir, haya o no haya esta sanción, directamente el contrabando es algo que está allí, a la orden del día en ambas fronteras. Sí, los pasos ilegales todo el mundo sabe dónde están Ujú. ubicados y la gente por algún lado tiene que sacar esa mercadería. El gobierno ecuatoriano optó por comprar arroz porque esta es una Sí, temporada recuerdo. importante, estratégica, ¿te recuerdas tú con el arroz para enviarla hacia Colombia? Entonces Daniel Noboa dispuso que se compre ese arroz por parte del gobierno para poder balancear de alguna manera la guerra de precios, porque este es otro efecto que va a tener esta guerra arancelaria. Probablemente acá con un sobrestock, una sobreoferta de arroz, por ejemplo, que forma parte de la canasta básica ecuatoriana, el precio pueda ir a la baja. Y esto es lo que trataba de evitar el gobierno. Los sectores y gremios de arroceros señalan que no es suficiente esa compra de arroz y temen mucho los efectos que puedan tener a largo y mediano plazo. De hecho, nosotros ya hemos establecido un contacto con la Federación Ecuatoriana de Exportadores para tratar de tener datos técnicos de cuánto viene impactando ya antes de la decisión de Colombia, ahora más aún esta decisión de imponerse aranceles de forma recíproca. Así que hay muchos efectos que vendrán derivándose con el pasar de los días. Gracias, César García Vélez. Y compañero, voy a seguir recorriendo la región. En un ratito de contacto de vuelta.